La fría tarde cayó lentamente sobre la extraña ciudad de Varos, y las brillantes luces del mercado comenzaron a resplandecer bajo el cielo oscuro. Cientos de personas transitaban por las amplias calles, cargando bolsas de comida, herramientas y ropa de abrigo para regresar a sus hogares. Cerca del final del mercado, lejos de las tiendas de los ricos, una joven viuda extranjera llamada Lyra estaba sentada junto a un viejo muro de piedra con sus 2 hijos pequeños. Su rostro, de un azul pálido, parecía cansado, y su larga melena plateada estaba despeinada por las muchas noches sin dormir bien. Abrazó a sus hijos con fuerza, esperando que el muro los protegiera del viento frío. Lyra había vivido en una casa pequeña pero acogedora con su esposo, Darin, y sus hijos, Neri y Tavi. Esa vida terminó hace 6 meses, cuando Darin falleció en un accidente minero en las afueras de la ciudad. La empresa le dijo a Lyra que un motor había fallado, pero apenas le dieron dinero y rápidamente recuperaron la casa familiar debido a la deuda impagada. Desde aquel día, había buscado trabajo por todas partes, pero todas las puertas se le cerraban en la cara. Algunos empleadores dijeron que no contrataban a viudas, mientras que otros se ponían nerviosos en cuanto oían el nombre de su marido. Esa noche, a Lyra solo le quedaban 3 monedas pequeñas en el bolsillo, insuficientes para comprar una comida completa, ni siquiera para un niño. Se acercó a un puesto de comida y le preguntó en voz baja al vendedor si tenía algo viejo que pensara tirar. El vendedor miró su ropa desgastada y luego a los demás clientes que lo observaban. «Vete», dijo con frialdad. «La gente pobre que vive cerca de mi tienda ahuyenta a los buenos clientes». Lyra bajó la cabeza y volvió a apoyarse en la pared sin decir una palabra. Neri, su hija mayor, intentaba mostrarse fuerte a pesar de tener solo 8 años. Le dijo a su madre que no tenía hambre, pero Lyra pudo percibir la debilidad en su voz. El pequeño Tavi solo tenía 5 años, y ya no podía ocultar el fuerte dolor de estómago que sentía por el hambre. Se llevó ambas manos al vientre y preguntó cuándo volverían a comer. Lyra esbozó una leve sonrisa y le dijo que la comida llegaría pronto. La gente pasaba junto a ellos cada pocos segundos, pero casi nadie se detenía. Una mujer alienígena adinerada miró a los niños por un instante y luego apartó la mirada rápidamente. 2 jóvenes comerciantes se rieron al pasar, diciendo que la ciudad debería deshacerse de gente como Lyra antes de que los turistas las vieran. Incluso un hombre que llevaba una gran bolsa de pan siguió caminando cuando Tavi extendió la mano hacia él. Lyra sintió que algo se rompía en su interior, pero mantuvo la voz tranquila por sus hijos. Cuando el mercado comenzó a cerrar, la temperatura bajó rápidamente. Lyra envolvió a los 2 niños con su fino abrigo y se sentó entre ellos y el viento. Neri apoyó la cabeza en el hombro de su madre mientras Tavi comenzaba a temblar de frío. Lyra les susurró una historia sobre su padre, contándoles cómo una vez les prometió llevarlos a ver las lunas azules más allá de la ciudad. Durante unos minutos, ambos niños escucharon en silencio. Entonces el estómago de Tavi emitió un sonido doloroso y el niño pequeño comenzó a llorar. Al principio su llanto no era fuerte, porque había gastado demasiada energía teniendo hambre. Lyra lo atrajo hacia sí y le besó la frente, rogándole suavemente que aguantara un poco más. «Mamá encontrará algo», susurró, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Varias personas que pasaban por la estrecha calle lo oyeron claramente, pero ninguna se detuvo. En ese mismo instante, un humano llamado Ethan Cole salía del taller de reparación del puerto espacial tras una larga jornada de trabajo. Los humanos aún eran poco comunes en Varos, y muchos alienígenas creían en extrañas historias sobre su fuerza y naturaleza peligrosa. Ethan estaba cansado. Tenía las manos cubiertas de grasa de motor y lo único que quería era volver a su pequeña habitación y dormir. Tomó un atajo a través del mercado que estaba a punto de cerrar, llevando una bolsa con pan, carne seca y 2 botellas de agua. Casi había llegado a la siguiente calle cuando un leve sonido lo hizo detenerse. Ethan giró la cabeza y escuchó. Al principio, pensó que el sonido provenía de alguna máquina situada detrás de los edificios.
Entonces lo oyó de nuevo, y esta vez supo que era un niño llorando. Miró a su alrededor, pero los últimos compradores siguieron caminando como si no hubieran oído nada. Ethan se quedó quieto un segundo más, antes de girarse hacia el oscuro sendero que discurría junto al antiguo muro del mercado. Lyra oyó pasos pesados que se acercaban e inmediatamente sintió miedo. Tiró de Neri y Tavi tras ella, esperando que otro guardia o algún comerciante enfadado les ordenara marcharse. En cambio, un hombre alto apareció de la oscuridad cargando una bolsa de comida. Ethan se detuvo al ver a la delgada viuda y a los dos niños asustados que se escondían detrás de ella. Durante varios segundos nadie habló. ¿Cuándo comieron por última vez?, preguntó Ethan en voz baja. Lyra abrió la boca, pero no obtuvo respuesta, y la vergüenza se apoderó de su rostro mientras bajaba la mirada al suelo. Ethan colocó lentamente su bolsa de comida junto a ellos y retrocedió para no asustar a los niños. Tavi miraba fijamente el pan dentro de la bolsa abierta como si fuera un tesoro. Antes de que nadie pudiera moverse, unas luces brillantes iluminaron repentinamente la estrecha calle. 3 oficiales armados de la ciudad aparecieron en la entrada, y su líder señaló directamente a Lyra. «Se les advirtió», dijo el agente. «Llévense a sus hijos y abandonen el distrito ahora mismo». El rostro de Lyra palideció de miedo porque sabía lo que la esperaba fuera de las puertas de la ciudad. Ethan miró a los oficiales y luego a los niños hambrientos que estaban detrás de él. En lugar de marcharse como los demás, se interpuso lentamente entre los oficiales y Lyra, y por primera vez esa noche, alguien decidió no ignorarla. Ethan se interpuso entre los oficiales armados y la asustada familia de extraterrestres, mientras el viento frío soplaba por la estrecha calle. El oficial a cargo le dijo que Lyra no tenía permiso de residencia y que ya se le había ordenado abandonar la zona del mercado. Ethan miró hacia las puertas de la ciudad y supo que el exterior era demasiado frío para 2 niños hambrientos. Con calma le preguntó a la gente dónde se suponía que iban a dormir, pero el agente simplemente respondió que no era problema suyo. El rostro de Ethan se endureció al oír esas palabras, porque eso era exactamente lo que todos los demás habían estado diciendo durante toda la noche. En lugar de alejarse, Ethan abrió su bolsa de comida y colocó el pan y la carne seca en las manos de Lyra. Tavi miraba la comida con los ojos muy abiertos, mientras Neri esperaba a que su madre le dijera en voz baja que ya podía comerla. Los niños empezaron a comer rápidamente, pero Lyra no probó ni un solo bocado. Ethan se dio cuenta de esto y sacó otro paquete de comida de su mochila de trabajo antes de colocarlo justo delante de ella. Cuando Lyra intentó negarse, él simplemente le dijo que sus hijos también necesitaban una madre fuerte. Los agentes se enfadaron y advirtieron a Ethan que ayudarla podría acarrearle problemas con su permiso de trabajo. Ethan no les gritó ni los amenazó, pero se negó a permitir que empujaran a la familia a las calles heladas. Tras una larga discusión, los agentes finalmente accedieron a marcharse con la condición de que Lyra se mantuviera alejada del mercado principal durante esa noche. Ethan se ofreció entonces a llevar a la familia al pequeño taller de reparaciones donde trabajaba, cerca del puerto espacial. Lyra no confiaba plenamente en él, pero cuando Tavi tomó la mano de Ethan sin miedo, ella lo siguió en silencio. Dentro del taller de reparaciones, Ethan encontró un trastero vacío con un viejo calefactor y varias mantas limpias. Para Lyra y sus hijos, era el lugar que mejor les había parecido en semanas. Mientras Neri y Tavi dormían, Lyra le dio las gracias a Ethan y le prometió que le devolvería cada bocado. Ethan le dijo que no le debía nada, pero entonces notó unas extrañas marcas oscuras en sus dedos y palmas. No eran las manos de alguien que solo hubiera realizado trabajos sencillos, porque Ethan ya había visto esas marcas en ingenieros de naves espaciales cualificados. A la mañana siguiente, Ethan colocó una unidad de control del motor averiada sobre la mesa y le preguntó a Lyra si sabía algo de máquinas. Lyra lo observó fijamente durante unos segundos, antes de abrir el panel dañado y encontrar el problema casi de inmediato. Ethan se quedó atónito porque 3 de sus trabajadores no habían logrado reparar esa misma unidad el día anterior. Él le preguntó dónde había aprendido un trabajo tan avanzado,
Pero de repente el miedo apareció en sus ojos y rápidamente se cubrió las manos. Antes de que pudiera responder, un fuerte sonido metálico provino del techo sobre ellos. Ethan salió al exterior y encontró un pequeño dispositivo negro fijado cerca de la ventana. Una luz roja parpadeó una vez antes de que la aplastara bajo su bota. Regresó al interior y miró directamente a Lyra, que se había puesto pálida de miedo. Alguien había colocado un dispositivo de rastreo en su edificio durante la noche. Y al ver el rostro aterrorizado de Lyra, Ethan comprendió que las personas que la buscaban eran mucho más peligrosas que las calles llenas de gente hambrienta. Ethan colocó el dispositivo de rastreo averiado sobre el banco de trabajo y observó a Lyra con atención. Se quedó de pie cerca de los niños dormidos, pero le temblaban las manos a pesar de que la habitación estaba cálida. Ethan le preguntó quién había colocado el dispositivo en su edificio y por qué alguien quería encontrarla con tanto ahínco. Durante varios segundos, Lyra no dijo nada porque temía que la verdad lo pusiera en peligro. Finalmente, cerró la puerta, se sentó frente a él y dijo que la muerte de su marido nunca había sido un accidente. Lyra explicó que Darin había trabajado en las profundidades de las minas, donde se extraían del subsuelo raros cristales de energía. Una noche, descubrió cargamentos ocultos que se enviaban a grupos de piratas armados muy alejados de las rutas comerciales legales. La empresa vendía cristales peligrosos en secreto, y varias personas influyentes les ayudaban a ocultar la verdad. Darin copió algunos de sus registros porque quería entregar las pruebas a funcionarios honestos. 3 días después, la empresa informó que había fallecido cuando un antiguo motor de minería explotó repentinamente. Antes de morir, Darin había regresado a casa asustado y le había regalado a Lyra un pequeño collar de metal. Dentro del collar había un pequeño chip de datos que contenía nombres, pagos, números de barco y registros de reuniones secretas. Le dijo que nunca se lo diera a la compañía minera, pasara lo que pasara con él. Tras la muerte de Darin, desconocidos comenzaron a seguir a Lyra, y en todos los lugares donde encontraba trabajo, de repente la despedían. Ethan comprendió entonces que alguien la había estado obligando lentamente a pasar hambre para que finalmente entregara el chip. Lyra se quitó el collar de debajo de la ropa y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Le dijo a Ethan que había querido llevar las pruebas al gobierno de la ciudad, pero que ya no sabía en quién podía confiar. Algunos oficiales trabajaban en estrecha colaboración con la compañía minera, y cualquiera que hiciera demasiadas preguntas podía desaparecer. Ethan miró el pequeño chip y se dio cuenta de que la viuda hambrienta que estaba a su lado llevaba consigo pruebas que personas poderosas podrían destruir matando. Pero en lugar de sentir miedo, empezó a pensar en cómo protegerla a ella y a los niños. Más tarde esa misma mañana, Ethan regresó a la unidad de motor dañada que Lyra había reparado tan rápidamente. Él le preguntó cómo sabía tanto sobre sistemas de naves espaciales, y esta vez, ella le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Antes de casarse, Lyra había trabajado como ingeniera naval cualificada, pero la empresa bloqueó su historial laboral tras la muerte de Darin. Ethan le ofreció inmediatamente un trabajo remunerado en su taller de reparaciones, dándole algo que casi había dejado de creer que podría volver a tener. Por primera vez en meses, Lyra comenzó a imaginar un futuro en el que sus hijos nunca pasarían hambre. Esa esperanza se desvaneció antes del atardecer, cuando Ethan regresó de comprar alimentos frescos y encontró la puerta del taller abierta de par en par. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, una ventana estaba rota, y el almacén estaba completamente vacío. Entonces Ethan oyó un sonido débil debajo de una de las mesas de reparación, y rápidamente se arrodilló. Neri estaba escondida allí sola, llorando tan desconsoladamente que apenas podía hablar. Agarró el abrigo de Ethan y susurró: «Se llevaron a mamá». Ethan preguntó inmediatamente dónde estaba Tavi, pero la mirada asustada de Neri le dio la respuesta antes de que ella pudiera hablar. Los hombres se habían llevado a su hermano pequeño con Lyra porque creían que el niño obligaría a su madre a entregarles el chip de datos. Ethan se puso de pie lentamente,
y la expresión tranquila de su rostro desapareció al mirar el marco de la puerta roto. Quienes perseguían a Lyra ya habían cometido un terrible error al dejar morir de hambre a su familia. Ahora habían cometido un error aún peor, porque habían secuestrado a un niño después de que un humano prometiera protegerlo. Ethan dejó a Neri con uno de sus trabajadores de confianza y cerró con llave el taller de reparaciones, antes de revisar de nuevo el dispositivo de rastreo dañado. Creía que las personas que se habían llevado a Lyra podrían seguir utilizando el mismo sistema de señales para guiar sus vehículos por la ciudad. Tras unos minutos de trabajo, detectó una señal débil que se dirigía hacia una antigua estación de carga en las afueras del distrito principal. Sus trabajadores le advirtieron que la compañía minera tenía guardias armados y que ir allí solo podría costarle la vida. Ethan solo miró a la asustada Neri y dijo que Tabby seguía ahí fuera, esperando a que alguien viniera. Cogió una pequeña bolsa de herramientas, un escáner portátil y un viejo vehículo de servicio antes de abandonar la ciudad por una carretera secundaria. La señal lo condujo a través de un terreno industrial desierto, lleno de máquinas rotas, torres oscuras y edificios mineros abandonados. Finalmente, divisó la estación de carga, situada tras una alta valla metálica, con 2 guardias vigilando la puerta principal. Ethan no intentó pelear con ellos porque sabía que hacer ruido pondría a Lyra y a Tabby en mayor peligro. En cambio, encontró un antiguo túnel de mantenimiento que en su día había transportado líneas eléctricas por debajo de la estación. Dentro del edificio, Lyra estaba atada a una silla mientras un enorme alienígena llamado Varek Sol permanecía de pie frente a ella. Varek era el jefe de seguridad de la empresa minera y había pasado meses intentando encontrar el chip de datos. Le dijo a Lyra que su marido ya había causado suficientes problemas y que podía acabar con todo dándole el collar. Lyra se negó, incluso cuando Varek le recordó que Tabby estaba encerrada en otra habitación cercana. Estaba aterrorizada, pero sabía que entregar las pruebas podría no salvar a su hijo una vez que Varek consiguiera lo que quería. Ethan llegó a la sala de control de la estación a través del túnel de mantenimiento y abrió silenciosamente el panel principal del sistema. Primero apagó las cámaras, luego cortó la electricidad de varias puertas y apagó las luces en la mitad del edificio. Los guardias comenzaron a correr por los pasillos oscuros, gritando porque creían que alguien había atacado toda la estación. Ethan se movió lentamente entre la confusión y usó su escáner para encontrar la débil señal de vida dentro de un almacén cerrado con llave. Cuando abrió la puerta, Tabby levantó la vista del suelo e inmediatamente corrió a los brazos del humano. Ethan llevó a Tabby de vuelta hacia el túnel y se lo entregó a un trabajador de confianza que lo había seguido en secreto para ayudar. Entonces Ethan regresó adentro porque se negaba a irse sin Lyra. Llegó a la habitación justo cuando Varek intentaba quitarle el collar del cuello. Ethan desactivó la puerta que tenía detrás y ordenó a Varek que se apartara, mientras varios guardias asustados permanecían atrapados en otras partes de la estación. Por primera vez, Varek se dio cuenta de que un mecánico humano había logrado burlar su seguridad sin disparar un solo arma. Varek intentó escapar por un pasaje lateral, pero Ethan le bloqueó el paso y liberó a Lyra antes de recuperar el collar. Lyra sujetaba con fuerza el chip de datos mientras Ethan se preparaba para guiarla a través del túnel de mantenimiento. Antes de que pudieran marcharse, Varek se rió y les dijo que el secreto era mucho más grande que una sola compañía minera. Según declaró, Darin había encontrado registros que conectaban a funcionarios gubernamentales, proveedores militares y líderes de varios mundos cercanos. Si esos nombres salieran a la luz, personas influyentes de todo el sector harían cualquier cosa para impedir que Lyra hablara. Ethan y Lyra escaparon con Tabby, pero el peligro los persiguió durante todo el camino de regreso a la colonia humana. A mitad de camino, el comunicador de Ethan recibió de repente un mensaje de un canal militar desconocido. Las palabras eran breves y claras y Lyra palideció cuando Ethan se las enseñó. Entréguenos a la viuda antes del amanecer, o la colonia humana pagará las consecuencias.
Ethan miró hacia las luces distantes de su gente y supo que la lucha ya no era solo por una familia. Lyra leyó el mensaje de nuevo e inmediatamente le dijo a Ethan que tenía que entregarla a las personas que los estaban cazando. No podía permitir que personas inocentes sufrieran a causa del secreto que su marido había dejado tras de sí. Ethan se negó y le dijo que entregarla solo le enseñaría al enemigo que las amenazas siempre funcionan. Cuando llegaron a la colonia humana, les mostró el mensaje a las personas que vivían allí y les explicó el peligro. Lyra esperaba miedo e ira, pero los humanos reaccionaron de una manera que jamás imaginó. Los mecánicos cerraron las puertas principales, mientras los agricultores trasladaban a los niños y a las personas mayores a los edificios más seguros. Los pilotos revisaron sus pequeñas naves, y los exsoldados comenzaron a vigilar los caminos que rodeaban la colonia. Nadie culpaba a Lyra, a pesar de que la mayoría solo la había conocido una o dos veces. Una anciana les dio comida caliente a Neri y Tavi, mientras que otra familia les ofreció una habitación para pasar la noche. Lyra permanecía en silencio cerca, sin poder comprender por qué unos desconocidos la protegían en lugar de alejarla. Ethan sabía que ocultar el chip de datos ya no sería suficiente, así que decidió hacer que la verdad fuera imposible de destruir. Con el permiso de Lyra, copió los archivos y los envió a varias estaciones de noticias independientes en mundos cercanos. También envió copias a líderes sindicales honestos, funcionarios judiciales y mineros que habían perdido a miembros de su familia en extraños accidentes. En cuestión de horas, partes del secreto comenzaron a difundirse a través de las redes públicas más rápido de lo que la empresa podía detenerlas. Por primera vez, quienes perseguían a Lyra estaban perdiendo el control de la historia. A lo lejos, Varek solo observaba cómo aparecían los informes uno tras otro y comprendía que matar a Lyra ya no solucionaría nada. Ordenó que se bloquearan todas las conexiones vinculadas al mensaje de Ethan, pero miles de copias ya estaban circulando entre planetas. Los trabajadores, indignados, comenzaron a hacer preguntas, y las familias exigieron saber por qué se habían ocultado tantas muertes en las minas. Varios funcionarios negaron repentinamente conocer a Varek, mientras que otros intentaron abandonar el sistema antes de que los investigadores pudieran contactarlos. Varek se dio cuenta de que una viuda hambrienta y un mecánico humano estaban destruyendo años de secretos cuidadosamente guardados. Esa noche, las alarmas sonaron repentinamente en toda la colonia, cuando una gran silueta apareció por encima de las nubes. Un buque de guerra de la compañía se elevó en el cielo y se detuvo justo encima del pequeño asentamiento humano. Su capitán abrió un canal público y exigió a Lyra, a Ethan y el chip de datos original antes del amanecer. La colonia no tenía buques de guerra propiamente dichos, solo barcos de reparación, naves de transporte y viejas máquinas mineras. Lyra miró a las familias que la rodeaban y le rogó a Ethan una vez más que la dejara ir antes de que comenzara el ataque. Ethan se puso a su lado y le dijo al capitán que ningún niño sería devuelto a personas que hubieran utilizado el hambre como arma. La respuesta enfureció al buque de guerra, y sus armas se volvieron lentamente hacia la colonia que se encontraba debajo. Los humanos se apresuraron a adoptar posiciones defensivas a pesar de que todos sabían que estaban en clara desventaja. Entonces, el escáner de Ethan detectó repentinamente 3 naves desconocidas que se acercaban a ellos a gran velocidad. Nadie sabía quiénes eran, y por un terrible instante, Ethan pensó que Varek había enviado aún más fuerzas. De repente, una señal provino de la nave desconocida más grande y apareció en todas las pantallas de la colonia. La voz en el canal era áspera, vieja y llena de ira. «Trabajamos con Darin», dijo el desconocido. «Protejan a su viuda y a sus hijos». Entonces los 3 barcos cambiaron de rumbo y se dirigieron directamente hacia el buque de guerra de la compañía. Las 3 naves desconocidas se interpusieron entre la colonia humana y el buque de guerra de la compañía antes de que nadie pudiera abrir fuego. Su líder se puso en contacto con Ethan y le dijo que eran antiguos mineros que habían trabajado junto al marido de Lyra, Darin. Durante años, habían sabido que algo ilegal estaba ocurriendo,
pero el miedo los había mantenido en silencio. Cuando Darin murió, comprendieron que la empresa estaba dispuesta a matar a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Ahora, las acciones de Ethan les habían dado el valor para finalmente apoyar a Lyra y revelar toda la verdad. Los antiguos trabajadores enviaron a Ethan más archivos que coincidían con la información oculta en el chip de datos de Lyra. En conjunto, los registros revelaban pagos secretos, envíos ilegales de cristal, informes de accidentes falsos y nombres de funcionarios influyentes. Ethan compartió rápidamente las nuevas pruebas con cadenas de noticias y agentes honestos de policía de todo el mundo. La verdad se extendió tan rápido que la compañía minera ya no pudo detenerla cerrando algunos canales de comunicación. En cuestión de horas, los líderes gubernamentales se vieron obligados a iniciar investigaciones públicas. Se congelaron varias cuentas de la empresa y se detuvo a muchos funcionarios relacionados con el comercio clandestino. Los capitanes militares que habían recibido dinero en secreto se negaron a seguir las nuevas órdenes porque sabían que las pruebas eran públicas. Incluso algunos de los propios guardias de Varek abandonaron sus puestos tras enterarse de que les había mentido durante años. El gran buque de guerra que sobrevolaba la colonia perdió repentinamente el apoyo de la gente que una vez lo había protegido. Lyra presenció todo lo que sucedió y finalmente comprendió por qué su esposo había arriesgado su vida para salvar los registros. Varek se negó a aceptar la derrota y escapó a bordo de un barco de ataque más pequeño. Antes de que las autoridades pudieran alcanzarlo, ordenó un último ataque contra la colonia humana, con la esperanza de destruir el chip de datos original y a todos los que protegían a Lyra. Las alarmas de advertencia resonaron en el asentamiento cuando su nave descendió a gran velocidad entre las nubes. Ethan preparó las defensas de la colonia, pero Lyra se adelantó y le dijo que conocía el diseño del sistema de propulsión de Varek. Por primera vez, dejó de huir de las personas que habían destruido su vida. Lyra conectó viejas máquinas mineras a la red eléctrica de la colonia y las transformó en un potente arma de señales. Explicó que la nave de Varek tenía un cable de control débil cerca del motor principal y que podía detenerse sin matar a la tripulación. Ethan confió en su plan y ordenó a los pilotos humanos que acercaran la nave al suelo. Cuando Varek se colocó en la posición correcta, Lyra activó el sistema y envió un potente pulso a los controles de su motor. La nave de ataque perdió potencia y se estrelló sin sufrir daños en un campo vacío a las afueras de la colonia. Varek fue rescatado con vida del barco dañado y puesto bajo arresto por los oficiales, que finalmente se habían puesto del lado correcto. Lyra permaneció junto a Ethan mientras el hombre responsable de años de miedo era llevado encadenado. Ella esperaba que el peligro hubiera pasado, pero también creía que Ethan querría que ella y los niños se marcharan. En voz baja, le dijo que encontraría otra casa en cuanto ganara suficiente dinero para empezar de nuevo. Ethan pareció sorprendido y le dijo que ayudar a alguien no era lo mismo que pedirle que desapareciera después. Antes de que Lyra pudiera responder, un transporte gubernamental aterrizó en la colonia con un mensaje importante para ella. Un agente explicó que el dinero robado a la empresa sería devuelto a las familias que habían sufrido a causa de sus delitos. Lyra recibiría lo suficiente para brindarles a Neri y Tavi una vida segura y cómoda durante muchos años. Entonces el oficial le ofreció un nuevo hogar, un trabajo de ingeniería respetable y protección total en el próspero mundo de las grandes capitales. Lyra miró a Ethan y a sus hijos, dándose cuenta de que ahora tenía que elegir entre una vida nueva y perfecta y el lugar que se había convertido en su hogar. Lyra miró fijamente al funcionario del gobierno mientras Neri y Tavi permanecían en silencio a su lado. La oferta era mejor que cualquier cosa que hubiera soñado durante las noches de hambre cerca del muro del mercado. El mundo de la capital contaba con escuelas seguras, casas bonitas, buenos hospitales y los mejores puestos de trabajo de ingeniería del sector. Por un instante, imaginó darles a sus hijos una vida en la que jamás volverían a conocer el miedo ni el hambre. Pero cuando miró hacia Ethan y la pequeña colonia humana, algo en su interior hizo que la decisión fuera mucho más difícil.
Neri fue la primera en hablar cuando regresaron al taller de reparaciones esa misma noche. Le preguntó a su madre si mudarse a la capital significaba que nunca volverían a ver a Ethan ni a sus nuevos amigos. Tabby rápidamente tomó la mano de Ethan y le dijo que no quería otro lugar nuevo porque ya le gustaba este. Lyra miró a sus hijos y se dio cuenta de que estaban allí más felices que en los últimos meses. Tenían comida, amigos, seguridad y gente que se preocupaba por ellos sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente, Lyra se reunió de nuevo con el funcionario del gobierno y le dio su respuesta definitiva. Ella le agradeció la oferta, pero dijo que quería quedarse en la colonia humana con sus hijos. En lugar de aceptar el costoso trabajo de ingeniería, utilizó parte de su pago para abrir un pequeño negocio de reparaciones al lado del taller de Ethan. Su habilidad pronto se dio a conocer, y los barcos comenzaron a llegar desde otros asentamientos porque la gente confiaba en su trabajo. Por primera vez desde la muerte de Darin, Lyra estaba construyendo un futuro en lugar de simplemente intentar sobrevivir un día más. Pero Lyra nunca olvidó aquellas noches frías en las que mendigaba comida a desconocidos y no recibía nada a cambio. Utilizó otra parte de su dinero para abrir un pequeño centro de distribución de alimentos cerca del antiguo mercado. Cualquier familia hambrienta podía entrar, comer una comida caliente y marcharse sin ser interrogada ni tratada con vergüenza. Neri ayudaba a servir pan después de la escuela, mientras que Tabby, orgulloso, repartía fruta a los niños más pequeños que él. Incluso Ethan pasaba algunas tardes reparando calentadores y mesas cuando algo se rompía dentro del centro. Pasaron los meses, y el mismo mercado que antes había ignorado a Lyra comenzó a verla de otra manera. Algunos comerciantes se disculparon por cómo la habían tratado, mientras que otros donaron discretamente alimentos a su centro. Lyra nunca intentó castigarlos porque sabía que la ira no alimenta a un niño hambriento. Ella solo les pidió que recordaran que una persona sin dinero seguía siendo una persona. Esa sencilla idea poco a poco cambió más corazones que cualquier amenaza o ley. Una tarde, Ethan paseó con Lyra y los niños junto al viejo muro donde los había encontrado por primera vez. Tabby se detuvo de repente y le preguntó a Ethan por qué los había ayudado cuando cientos de personas simplemente se habían marchado. Ethan miró la pared por un momento antes de decir que había oído llorar a un niño y que no podía ignorarlo. Tabby sonrió y lo abrazó, mientras Lyra apartó la mirada por un segundo para ocultar las lágrimas en sus ojos. Una pequeña decisión había salvado a su familia y había derribado a personas que alguna vez creyeron que nadie podría desafiarlas. Más tarde esa noche, Lyra estaba de pie frente a su nueva casa, mientras las risas llegaban desde el interior a través de la puerta abierta. Sobre la entrada colgaba un sencillo cartel que decía: «Ningún niño hambriento será rechazado». Recordaba a la fría viuda, que una vez creyó que toda la galaxia la había olvidado a ella y a sus hijos. Ni la galaxia los había salvado aquella noche, ni tampoco un gran ejército ni un gobernante poderoso. Una mujer simplemente escuchó llorar a sus hijos, se detuvo y decidió que su dolor importaba.